de Cristo. Ministerio Internacional, Iglesia Cristiana Integral presenta a ti que estás pasando por momentos duros. Del cielo a tu corazón, ministrando para ustedes con el poder del Espíritu Santo, sanidad, liberación y ese milagro que transformará tu vida. Del cielo a tu corazón, con los pastores e embajadores de Colombia en Venezuela, Julián Andrés y Angie de Sánchez. Dios les bendiga rica y poderosamente. Somos la Iglesia de Cristo Ministerio Internacional en su programa Del Cielo a tu Corazón, conducido por los pastores Julián Andrés Sánchez y Angie de Sánchez. Hoy a las 20 horas hora colombiana, para que nos sintonices en nuestra emisora www.tiempodelías.com. Sintonízate del cielo a tu corazón, una palabra poderosa de parte de Dios para libertar, sanar tu vida. Dios les bendiga rica y poderosamente. Soy la pastora Angie, conduciendo hoy el programa Del Cielo a tu Corazón. Hoy con un tema muy poderoso para tu vida, creyendo las promesas del Señor. Y vamos a estar en la Biblia, vamos a estar en el libro de los Hechos 12, del 1 al 11. Leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que estaba agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, y cada uno para que los custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate, Pedro, y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y así lo hizo Pedro, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era de verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismas, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor envió su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, y que todo el pueblo de los judíos esperaba. Amén. Vemos aquí un varón de Dios, un siervo de Dios, el apóstol Pedro, pasando por una tribulación, pasando por algo momentáneo de su carne, una aflicción donde Herodes lo había metido preso a él, y él estaba allí preso simplemente por predicar la palabra de Dios. Era un tiempo difícil para los primeros cristianos, ya que ese tiempo se levantó un rey en contra del pueblo cristiano para maltratarlos. Ese era Herodes, y perseguía las cabezas de los apóstoles para matarlos. En el relato nos habla acerca de cómo ya mató al hermano de Jacobo. Hoy en día el diablo se levanta también en persecución contra la iglesia para oponerse a la obra de Dios en tu vida, trayendo espíritus de muerte, espíritus de maldición. Pero como vivimos creyendo lo que dice y hace el diablo, sino que creemos en la palabra de Dios y sus promesas, vamos a ser más que vencedores. Y eso es lo que el enemigo quiere que tú veas, y eso es lo que el enemigo quiere que tú aceptes, toda la maldición, todas las tragedias que él trae. Pero esta palabra viene a decirte a ti: tú no tienes que creerle al diablo, a las circunstancias, tú tienes que creerle a Dios, a su palabra y a sus promesas, porque cuando Dios promete algo, Él lo cumple, Él lo hace real en tu vida. Tú simplemente tienes que activar tu fe y pegarte de la mano de Dios y empezar a creer en todas las promesas que Dios te ha dado. Vemos aquí la situación por la que le tocó que pasar a Pedro, y dice que lo primero que hizo el enemigo fue que lo echó
a la cárcel. Así nos quiere ver el diablo, encerrados, atribulados, afligidos, allí que no tengamos para dónde ir, ni qué hacer, y que estemos de una manera como oprimidos. Pero yo vengo a decirte que el mismo que sacó de esa cárcel a Pedro te va a sacar a ti de esa circunstancia por la cual tú estás pasando. Pero mira cómo es el diablo, que no solamente le bastó con echarlo a la cárcel para verlo allí a Pedro afligido, sino que le puso 4 grupos de soldados, 4 vigilias de la noche, para que lo guardaran en las 4 vigilias de la noche, porque tenía temor que si Pedro salía de esa cárcel, Pedro iba a ganar almas para el Señor. Muchas veces el enemigo se levanta en contra de tu vida, es por el llamado, el ministerio tan grande que Dios te ha entregado, todo eso que Dios te ha dado a ti para que salgas más que vencedor, más que victorioso. Dios quiere que tú te levantes como ese soldado de Él. Dios quiere que te levantes como ese guerrero, esa predicadora, ese predicador de Él. Pero hay uno que está interesado en dañarte tu testimonio, dañarte tu llamado. Hay uno que está interesado en que tú permanezcas encerrado, afligido y lleno de conflictos. Pero te llegó la hora, mi amado hermano, mi amada hermana, de que te aferres a la palabra de Dios y le digas al enemigo: hasta aquí llegaste conmigo, porque hoy tomo la misma actitud de Pedro, confiar totalmente en Dios, buscar el rostro de Dios. Y dice que allí en medio de la noche Pedro durmió tranquilo. Pedro, a pesar de que estaba en la cárcel, él se recostó y él se durmió. ¿Por qué había tanta tranquilidad de Pedro? Me pregunto yo. Porque Pedro no estaba afanado por lo que le estaba diciendo el rey Herodes, que lo iba a sacar a matar, que lo iba a poner como escarnio público, que le iba a cortar la cabeza. No, Pedro estaba confiado porque Pedro sabía de que él tenía propósito y tenía promesas de parte de Dios que aún no había cumplido, y que hasta que él no las cumpliera no sería el momento de partir a la presencia de Dios. Y yo me imagino que Pedro decía: no, pero ¿por qué me voy a afligir si todavía no es el tiempo de yo otra vez ver a mi maestro? Si todavía no es el tiempo de yo ir al trono de la gloria, es el tiempo todavía donde Dios va a cumplir. Así mismo Dios tiene planes contigo maravillosos y preciosos. A lo mejor estás pasando por una situación de enfermedad donde el diablo te dice: aquí te vas a morir, no te vas a levantar, ya no vas a poder servir a Cristo. Reprende al diablo y dile: me salgo de esta cárcel de enfermedad, porque la palabra de Dios dice que por la llaga de Cristo yo he sido sanada, yo he sido sanado, yo he sido libre. Tal vez el diablo te tiene a ti en una cárcel de vicios donde no te deja salir del mundo. Pues es el tiempo de que te levantes y le digas al enemigo: hasta hoy tuviste en prisión mi alma, mi vida, porque yo me desato en el nombre de Jesús y yo decido creerle al propósito, al llamado de Dios. Yo decido creerle al Cristo de la gloria, que es el que ha comprado mi vida a precio de sangre. Dice también la palabra del Señor que le puso 4 soldados. Mira, el enemigo no solamente te va a querer tener encerrado, sino que el enemigo va a colocar un grupo de soldados. ¿Quiénes son esos soldados? Pues los demonios, son esos espíritus inmundos que te rondan para hacerte caer, para tentarte, para ponerte tropiezo. Pero cuando tú sabes de que el que te cuida a ti es el Cristo de la gloria, tú no vas a sentir temor, tú no vas a sentir miedo, porque Cristo de la gloria es el que te guarda, el que te vigila. Dice la palabra de Dios que aunque el enemigo venga por un camino, por 7 tiene que huir delante de ti. No importa qué cantidad de demonios, de gobernadores de las tinieblas, de principados se levantan en contra de tu vida, de tu llamado, de tu bendición. Si tú has creído en el victorioso, en el Santo de Israel, en Jesucristo, quien murió y resucitó para darnos la victoria, déjame decirte de que tú serás más que vencedor, más que vencedora, pero tienes que creerle de una manera sobrenatural. Y cuando Pedro estaba así confiado allí durmiendo, él estaba allí durmiendo, me imagino que oró y dijo: bueno, ahorita esperemos a ver Dios qué va a hacer. Mi vida está en las manos de Dios, tengo mi confianza puesta en el Creador y sé que Él va a hacer algo conmigo. No importa que tenga cadenas, no importa que tenga grillos, no importa que hayan 4 grupos de soldados aquí cuidándome para que no me escape, no importa que estén cerradas muchas puertas de aquí para adelante. El que me llamó, el que me sostiene, en el cual he puesto mi confianza, es el que me va a sacar de esta
cárcel, aún en medio de los soldados, aún me va a abrir las puertas que el diablo me ha querido cerrar, porque escúchame bien, hermano y hermana, la puerta que Dios abre, el diablo no te la puede cerrar. Eso es una gran verdad que tú tienes que ponerte y pararte firme y decir: diablo mentiroso, tú a mí no me vas a cerrar la puerta que Dios me abrió. Dice la palabra del Señor que entonces, al ver el Señor esa actitud de Pedro, envió su ángel para sacarlo de allí. Pero ¿cómo envió su ángel? Mira lo que hizo la iglesia, la función de la iglesia. Mientras Pedro estaba ya reposado, esperando en que se hiciera la voluntad del Señor, en que se cumpliera su promesa para su vida, la iglesia hacía oración. Mi amada iglesia del Señor, cuando tú ves a un hermano, a una hermana, a una persona nueva pasando por una necesidad, pasando por una tribulación, no te levantes a murmurar, no te levantes a ponerle el pie encima, no te levantes a buscarle la caída, no te levantes a señalar y a juzgarlo. Levántate en oración con otro hermano. Dice la palabra de Dios que debemos orar los unos por los otros y que tenemos que estar pendientes los unos de los otros para ayudarnos mutuamente, porque si un miembro se duele del cuerpo, todo el cuerpo se debe doler. Pero muchas veces no pasa así. Muchas veces se levanta la misma iglesia para querer hacer desmayar a aquellos que Dios tiene un propósito. Oh, mi amado hermano, mi amada iglesia, yo te hablo en el nombre de Jesús. Cuando tú tienes identidad con el Cristo de la gloria, cuando tú conoces tu llamado, cuando tú sabes que nuestro Padre es uno solo, es el Cristo de la gloria, tú no vas a estar allí en rivalidad con tu hermano, tú no vas a estar allí buscándole la caída a tu hermano, tú no vas a estar pendiente de la vida de tu hermano, tú estás ocupado allí clamando y cumpliendo tu propósito. Amén. Dice la palabra del Señor de que Pedro seguía durmiendo. Dice, la actitud de Pedro nos muestra su confianza absoluta en las promesas de Dios. En Juan 21, del versículo 15 al versículo 19, hay una promesa de parte de Jesús para Pedro antes de que sucediera eso. Y es que viene nuestro Señor Jesucristo y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro contesta: amén, Señor, yo te amo. Y vuelve y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y él le dice: sí, Señor, yo te amo, tú sabes que yo te amo. Le dice: apacienta mis ovejas. Y después vuelve y le pregunta: pero Pedro, ¿me amas? Y él le dice: Señor, pero tú lo sabes todo. Apacienta mis corderos, le dice el Señor. Y le lanza una palabra profética y le dice que cuando él fuere viejo, él no moriría por espada, sino que cuando él fuere viejo, alguien más lo llevaría de la mano. Y Pedro aún no estaba viejo. Por eso Pedro estaba tan confiado que no era el tiempo de su muerte, porque la promesa se la había dado el Maestro, el que murió y resucitó en la cruz del Calvario, el cual había hecho milagros, el cual había dado todo por su vida. Cuando tú tienes una palabra profética de parte de Dios, es el tiempo de que dejes el temor, es el tiempo de que dejes de creerle al enemigo, dejes de creerle a las circunstancias. No, actívate en la promesa que Dios te ha dado. Si Dios te ha dicho que tú vas a ser un gran evangelista, créele a Dios por ese llamado tan hermoso que te ha dado de predicar la palabra. Si Dios te ha dicho que vas a ser un pastor, un líder, prepárate, camina en el llamado y dile: Señor, heme aquí estoy, yo creo en ti, en tus promesas, aunque el diablo me quiera hacer ver menos, aunque el diablo me quiera hacer creer que yo no puedo, yo voy para adelante porque tú eres el que lo ha prometido. Por eso yo sigo para adelante. Esa era la actitud de Pedro, una actitud de confianza absoluta, y esa es la actitud que tú debes tener, mi amado hermano y mi amada hermana. Esa es la actitud que Dios quiere que tú tengas, que en medio de la tormenta tu confianza sea Él, que en medio de tu situación difícil tu confianza sea Él, que en medio de tu tribulación, de tu carne, enfermedad, tu confianza sea, que en medio de tu tentación tu confianza sea el Cristo de la gloria. Y dice que entonces, al ver esa actitud de Pedro, se apareció el ángel del Señor para defenderlo. Es curioso porque si miramos a Daniel, también Daniel se había propuesto 21 días de ayunos, y dice que el rey de Persia se oponía a la bendición de Daniel, y cuando Daniel estaba confiado y oraba, dice que él hacía oración en la mañana, al mediodía y en la noche, y que al ver esa actitud
el ángel del Señor vino a pelear por la bendición de Daniel. Así mismo le pasó a Pedro. Al ver la actitud de Pedro, esa confianza absoluta y de querer ejercer el llamado y de cumplir el propósito en Cristo, el Señor va a enviar el ángel para que te defienda. El Señor va a enviar el ángel, su ángel, para que te abra puertas. El Señor va a enviar su ángel para no desampararte. El Señor envía tu ángel para que te despierte, porque aún el ángel tocó el costado de Pedro. A lo mejor la presión era tanta y tan fuerte que Pedro dijo, bueno, si me quedo despierto aquí hasta de pronto me aflijo con todos estos barrotes y con todos estos guardias. Mejor me acuesto confiado en que Dios hará. Y viene el ángel y lo despierta. A veces el enemigo te ha querido colocar estupor en tu vida para que te paralices y te sientes en tu llamado y en lo que Dios te ha encomendado. Pero aún el Señor va a enviar su ángel para que te despierte, para que te levante, para que te diga, cíñete, átate las sandalias. Fue la orden que se le dio a Pedro en este versículo. Cíñete. ¿Qué es ceñirse? Es ceñirse con la verdad. Toma la palabra de Dios y cíñete con la palabra de Dios, con las promesas de Dios. Es el tiempo de que dejes de hablar tanta cosa que se habla que no tiene oficio, tanto chisme, tanta murmuración, tanta palabra de vanagloria, tantas cosas que no edifican, tantas malas conversaciones que se hablan. No, es el tiempo de ceñirnos con la palabra de Dios. Es el tiempo de hablar la palabra de Dios. Es el tiempo de ver la gloria de Dios a través de su palabra. Es el tiempo de confesar las promesas de Dios. Es el tiempo de vivir en la palabra de Dios, en los tiempos proféticos de Dios. Dice la palabra de Dios, y átate las sandalias, le dijeron a Pedro. Dos órdenes le dieron cuando lo levantaron: cíñete y átate las sandalias. Son las mismas dos órdenes que te está diciendo el Señor. Yo te levanto, yo te despierto para que cumplas tu llamado, para que cumplas tu propósito, pero tienes dos cosas que hacer. Cíñete. Toma la palabra de Dios y háblala con autoridad. Y átate las sandalias. ¿Qué quiere decir atarse las sandalias? Predicar la palabra de Dios. No solo tomes la palabra de Dios para tu vida, para decir yo confieso, para ser próspero, para ser bendecido, sino que predica la palabra para que otros también conozcan del Cristo de la gloria. No te quedes callado. Predica esas promesas. Dale ánimo a otra persona. Háblale de Cristo. Háblale del mensaje de salvación. Háblale de la cruz. Háblale de sanidad. Háblale de libertad. Y tú vas a ver cómo Dios te envuelve en su manto. Dice que después de que se ciñó y se ató las sandalias, fue envuelto en un manto. Ese manto significa la unción y la presencia de Dios. Cuando tú te despiertas, cuando tú te dispones, cuando tú te ciñes con la palabra, cuando tú te atas las sandalias, que predicas la palabra de Dios, entonces sobre ti viene un manto y es la unción del Espíritu Santo, es la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida, haciendo cosas nueva, haciendo de que se pudra todo yugo, haciendo de que todo lo que está allí que no se podía, se va a poder, porque vas a empezar a caminar con una unción fresca, vas a empezar a ver la gloria de Dios, y no solamente tú la vas a empezar a ver, sino que todos aquellos que te conocen, todos aquellos que te van a decir, wow, tremendo lo que Dios está haciendo con este varón, con esta varona, desde que se propuso, desde que se levantó, desde que se ciñó y desde que está predicando la palabra, ha venido sobre él, sobre ella una unción fresca, y esa es la presencia del Espíritu Santo. Y entonces después esa misma unción va a ir delante de ti, abriendo puertas de hierro. Dice la palabra del Señor que Él abrirá puertas de hierro, irá delante de ti, enderezando los lugares torcidos, abriendo puertas de bronce y haciendo pedazos cerrojos de hierro. Dios te va a abrir esas puertas que se habían cerrado. Dios te va a permitir pasar por puertas donde vas a encontrar bendiciones sobrenaturales. Dios te va a llevar a lugares donde tú ni siquiera habías pensado ir a predicar la palabra, pero será el Cristo de la gloria, la Santo de Israel, la unción santa que te ha arropado, porque te decidiste a levantarte, te decidiste a creer en las promesas de Dios. Y ese es el mensaje de hoy. Hoy yo vengo a decirte a ti, es el tiempo de que te levantes de allí donde estás, es el tiempo de que creas a las promesas de Dios, es el tiempo que lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo se cumpla, que ya no esperes más allí, que simplemente te dispongas, te ciñas con la verdad, con la palabra, te ates tus sandalias, tomes la decisión de decir, yo voy a servir a Cristo y voy a predicar al Cristo de la gloria. Y entonces vas a ver cómo se empiezan a abrir esas puertas. Allí en el versículo 9 dice:
Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era en verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Tú vas a quedar sorprendido y sorprendida de las cosas que Dios va a hacer contigo, porque Dios va a hacer milagros sobrenaturales. Si tu cárcel es económica, Dios va a hacer un milagro sobrenatural financiero, que tú vas a pagar todas tus deudas y tú vas a decir, pero ¿cómo fue? Pero ¿cómo quedé libre de esa atadura de la deuda? Pero va a ser Dios tu proveedor, porque Dios es Dios Jireh. Si tu cárcel era enfermedad, tú vas a ser libre de toda enfermedad, porque dice la palabra de Dios que por las llagas de Cristo tú vas a ser sano, sana, y que cuando el médico te vuelva a ver diga, wow, ¿y qué medicina tomaste? Y tú le vas a decir, tomé cristomicina, me ceñí de la palabra de Dios, me apropié de las promesas de Dios y ahorita camino en sanidad, camino en libertad, y vas a poder predicarle a aquellos que están enfermos, a aquellos que no creen de que hay un Dios sanador. Pero también Dios quiere sacarte de esa cárcel del pecado, donde tú no has podido libertarte de las drogas, donde tú no has podido libertarte de tantas ataduras, de tantos vicios, de la brujería, de muchas iniquidades del pasado. Dios te va a sacar de allí para hacerte cabeza, para que no sigas siendo cola, sino para que tú puedas dar testimonio del Cristo de la gloria, que Cristo liberta, que Cristo limpia todo vicio de tu sangre, que Cristo quita toda ansiedad de tomar licor, de fumar cigarrillo. Cristo quita todo nerviosismo. Él toma el control de tu vida y te hace una persona sana emocionalmente, una persona libre en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Dios está dispuesto a sacarte de toda cárcel, así como lo hizo con nuestro hermano Pedro. Lo sacó de allí, de esa prisión, y no lo sacó para tenerlo escondido, lo sacó para que él saliera a predicar la palabra de Dios. Pero para eso tuvo que haber una acción de Pedro, y la acción de Pedro fue que se levantó y tomó la decisión de ceñirse sus sandalias, de atarse las sandalias, de ceñirse la verdad y de envolverse en el manto. Y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto. Ese manto va a ser la unción del Espíritu Santo sobre tu vida, y tú te vas a envolver en ese manto, y entonces vas a empezar a caminar por fe, porque vas a empezar a caminar por fe. Y dice que Pedro caminó, y el versículo 9 dice, y saliendo le seguía, pero no sabía lo que el ángel hacía. Te vas a sorprender de las cosas maravillosas que Dios va a hacer por tu vida. Y sigue diciendo allí la palabra de que habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Mira, pasaron por delante de los soldados y no vieron a Pedro. Vas a pasar por en medio de tus enemigos y tus enemigos no te van a ver. Vas a pasar por en medio de los que te agreden. Vas a pasar por los que están buscando tu caída, y ellos no van a ver la hora en la cual el Señor te levantó. Ellos solamente van a ver a ese Pedro glorificado, a ese Pedro que va a decir, ¿quién lo sacó de la cárcel? ¿Por qué está predicando de nuevo la palabra? Porque es un Pedro que le ha creído a Dios, y tú, mujer de Dios, le has creído también a Dios, y vas a salir de esa dificultad. Tal vez el enemigo te tiene allí atada en la depresión, porque dice, se dañó mi hogar, se dañó mi relación, pero hoy el Señor te dice, vas a salir de allí, porque en Dios hay restauración, en Dios hay oportunidades. Y entonces vemos aquí cómo dice que pasó la primera, dice, y entonces Pedro, volviendo en sí, dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, y la cual se les abrió por sí misma. Ahí se cumple lo que dice la palabra en Isaías, de que Él abrirá puertas de bronce y hará pedazos cerrojos de hierro. El Señor te va a abrir las puertas, y Él mismo te va a sacar de la inmundicia, Él mismo te va a sacar de allí, de ese lodo cenagoso, de donde te has metido, donde el diablo te tiene encarcelado. Él te va a sacar de allí a la victoria. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó, porque llegará el momento en que el ángel del Señor dice, ya lo guardé, ya sabe caminar solito, ya él sabe de que el poder de Dios lo ha libertado. Y entonces Pedro dijo, volviendo en sí, ahora entiendo verdaderamente que el Señor envió su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que esperaba la muerte de Pedro. Tú vas a entender
de que Dios es el que te va a sacar de esa cárcel. Tú vas a entender de que el ángel de Jehová, el Señor lo envió para defenderte, el Señor lo envió para consolarte, el Señor lo envió para sanarte, el Señor lo envió para darte una nueva oportunidad, el Señor lo ha enviado para que tú seas libre. Y vas a decir como lo dijo Pedro, y dice: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Dios está dispuesto a enviar ese ángel, pero para que ese ángel venga, tienes que tener la actitud de Pedro, confiar absolutamente en el Señor, depositar tu confianza en Dios, no creerle a la circunstancia, no creerle al momento, no creerle a la aflicción, y llevar tu alma al reposo del Señor, llevar tu alma al descanso en Cristo Jesús de Nazaret, en creer en esas promesas de Dios. Y entonces vas a vivir una vida de bendición, vas a vivir una vida de victoria, vas a vivir una vida gozosa en el Señor, porque así lo hace Dios. Mira, a veces hay que creer en medio de la dificultad, hay que aferrarse al Señor. Y si es necesario que le digas: oh alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, háblale a tu alma, ordénale a tu alma que obedezca al Cristo de la gloria, ordénale a tu alma que le crea a Él. Mira, la fe del cristiano es probada, y según tu llamado, y según tu ministerio, y según tu servicio que Dios tenga para ti, así mismo tu fe va a ser probada. Porque si tú hayas sido llamado para cosas grandes, para cosas maravillosas, déjame decirte que Dios te va a desafiar a que tengas una fe mayor cada día. Pero por eso no te quedes rendido ante la tribulación, en la angustia. Di: si viene una prueba, es porque detrás de la prueba viene la promesa para cumplirse en mi vida. Así que glorifica el nombre de Dios, dale gloria a Dios, porque yo sé que esta palabra ha venido del cielo a tu corazón. Y si estabas desalentado, si estabas afligida, si te sentías mal porque estás pasando por esa situación difícil, pues déjame decirte de que es el tiempo de confiar. Es el tiempo de que cierres tus ojos como lo cerró Pedro y diga: aquí estoy, Señor, voy a descansar en ti, porque sé que vas a enviar a tu ángel, y al igual que a Pedro, me vas a levantar, me vas a sostener, me vas a abrir las puertas, y voy a pasar por en medio de mis enemigos, y voy a ver la victoria para mi vida. Oh, gracias te damos, Señor. En esta hora, mi Rey precioso, yo oro, Padre precioso, por cada persona que me escucha, mi Rey amado, y te pido a ti, precioso Espíritu Santo de Dios, que seas tú allí, Espíritu de Dios, ministrando los corazones. Mira tantas personas, Señor, afligidas, angustiadas por sus necesidades, Señor. Hoy, mi Rey precioso, me uno a la oración de ellos, Señor, pidiéndote por sanidad, pidiéndote por libertad, pidiéndote para que hagas una intervención divina, Señor, para que aumente la fe de ellos, Señor, para que tú envíes tu ángel, Señor, y les ayudes, Señor, en aquellas situaciones, Señor, que ellos piensan que ya no pueden. Oh, mi Rey amado, Señor, coloco cada persona que ha escuchado esta enseñanza, Señor, delante de tu presencia, para que tú tomes el control de sus vidas, para que tú les enseñes, Señor, a caminar como el ángel le dijo: camina, cíñete y camina. Así mismo, Señor, ellos también deciden caminar en pos de ti. Ellos deciden, Señor, decirle a la circunstancia y al enemigo: no más. Decido creer en las promesas de Dios, me apropio de las promesas de Dios. Hoy me ciño con la verdad. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias porque yo sé, Señor, que milagros vas a hacer. Gracias, Señor, porque yo sé que esta palabra ha llegado, Señor, al corazón de los radioescucha, Padre precioso, Señor, en esta hora, y que ellos, Padre precioso, van a ser ministrados por ti, Señor, porque toda la gloria, toda la honra es solamente para ti, que vives, Señor, por los siglos de los siglos. Te pido que sobre ellos, Señor, caiga tu presencia, que sobre ellos, Señor, sea depositada tu presencia, Señor, que los arropes con una unción santa, que los arropes con tu poder, Señor, para que ellos puedan decir como lo dijo Pedro: ahora entiendo que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano del enemigo. Dios te bendiga. Dios sea prosperando en ti esta palabra, que esta palabra haya caído sobre tu corazón y que germine al 100%. Con ustedes, su hermana, su amiga, la pastora Angie, desde Colombia, desde Cristo Ministerio Internacional. Les bendecimos, y este es tu programa Del Cielo a tu Corazón. Bendiciones.